buenas tardes a todas, a todos. Em, Gracias por asistir. Me alegro que estén interesadas e interesados en en estos temas más vinculados a las problemáticas de la academia y un poco en relación por ahí a la producción textual. Me presento primero, mi nombre es Verónica Méndez, yo soy asesora en comunicación y diseño de proyectos en la Asociación Argentina de Diseño. Soy docente en esta facultad, en el área de creación y expresión. Soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, licenciada en Relaciones Públicas, cursé la maestría en Ciencia Política y Sociología y soy maestranda en Epistemología e Historia de la Ciencia. Estoy trabajando sobre la epistemología del lenguaje. Bueno, como verán, trabajo y estudio en todo lo que está siempre muy relacionado, muy vinculado a lo que son textos, escribo, redacto muchísimo y también trabajo con muchos estudiantes sobre sus propias producciones textuales. Entonces, este espacio, que es un espacio de extensión, donde desde la academia nos vinculamos con la comunidad, es una gran oportunidad para poder hacer extensivos algunas experiencias, algo, un poco de contenidos que nos puedan servir tanto desde lo académico como para lo que son en general las comunicaciones y el marketing. La idea es tratar de poder ampliarlo un poco en ese sentido, en el de poder aplicar no solamente a lo que son las tesis o los proyectos de graduación, sino que también se pueda utilizar en otras aplicaciones vinculadas a la redacción textual, ¿verdad? Así que, bueno, le damos entonces inicio. Em, para empezar, un poco pensaba cuando pensaba en esta producción, cómo pasamos de lo cotidiano, de la realidad en la que estamos constantemente redactando textos breves, textos acotados, donde lo que buscamos es optimizar, ser claras y ser claros, por supuesto, pero hacerlo de manera eficiente, hacerlo de manera múltiple, porque utilizamos muchas herramientas desde distintos dispositivos, tratando, por supuesto, de hacerlo sin ambigüedades, ¿no? De que nuestra comunicación sea eficiente, eh, además de eficaz, que sea eficiente, pero además eh, de hacerlo inmersas e inmersos en un mundo de multiplicidad. Entonces, en este sentido, digo, nos rodeamos en lo cotidiano y trabajamos así, pero en ocasiones se nos presenta un desafío que tiene que ver con la redacción, y por eso decía en la presentación que no solamente vinculamos lo que son la redacción de textos a veces un poco más extensos, a veces menos, no solamente con una cuestión académica, con la entrega de un proyecto integrador o un trabajo final de cátedra, o incluso más amplio con lo que puede ser una tesis o un proyecto de graduación, sino que a veces inclusive para presentar un informe o para hacer algún otro tipo de trabajo, un informe de auditoría, cualquier tipo de redacción textual que implique una vinculación tal vez más extensa con la aplicación del lenguaje, con la conceptualización, ¿no? Y a veces con algún lenguaje o con alguna referencia que sea más específica de distintas disciplinas. eh, y en ese sentido, entonces, es
una forma de presentación, tanto académica como profesional, que por lo general dice muchísimo más de lo que entendemos que estamos diciendo, no solamente la cuestión de forma, sino también la cuestión de fondo. Entonces, en ese sentido, el trabajo de la posescritura lo que busca es, una vez finalizada la cuestión más amplia, más concreta de la producción en cantidad, ¿no? Del texto que teníamos pensado, o de los objetivos más cuantitativos que teníamos establecidos para esa producción, poder volver a abordar los textos que redactamos o lo que escribimos, y hacerlo esta vez para poner en valor lo que construimos, pero ya dándole un valor cualitativo, ¿no? Encontrar entonces la manera en la que podemos mejorar ese texto que estamos presentando, eh, que por supuesto no busca reemplazar la personalidad de la autora o del autor. Digamos, no es que hay en esto de ninguna manera una forma única, ni una forma óptima, sino que, por el contrario, hay, como en toda estrategia, cuantas más opciones tengamos para poder trabajar, es que podemos darle los distintos aspectos a ese texto de acuerdo a lo que querramos alcanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido hay aspectos que son semánticos propios de cada autor, que son irreemplazables, y la estrategia discursiva que elegimos adoptar para los textos eh, se va a plasmar también entonces en los escritos. Y ahí va a estar el foco puesto en la redacción, justamente, ¿no? Lo que quisimos expresar, en lo que esperamos que nuestro escrito finalmente evidencie. Por eso la redacción, aún en este momento, en estos tiempos de inmediatez, es una capacidad que tenemos que sostener y que es preciso ejercitar para los desarrollos académicos, por supuesto, pero también para lo que son los aspectos profesionales, ¿no? Es un trabajo que, como todos en la práctica, nos permite, digamos, no siempre hacerlo mejor, pero sí obtener más oportunidades y más opciones, más alternativas, para que finalmente lo que nos proponemos con ese texto, con ese trabajo, que les digo puede ser profesional, puede ser de tipo académico, se cumpla, ¿no? Para poder alcanzar ese objetivo, esa consigna inicial que es la que nos proponemos en ese sentido. Entonces, bueno, digamos que el inicio de la revisión es el fin de la redacción a gran escala, o la redacción más masiva que queremos hacer de un texto, pero a la vez vamos a ver, vamos a ir recorriendo tal vez algunas alternativas que tenemos una vez que decimos, bueno, terminé de escribir, ¿no? Bueno, listo, terminé. Entonces, un poco lo que buscamos es poner en valor eh, todo eso que hacemos una vez que terminamos de escribir. Y ponerlo en valor no es solamente felicitar a quien hace una revisión responsable y a conciencia de sus textos, sino que justamente es darle un lugar de una importancia significativa en la redacción, insisto, con distintas estrategias, la revisión o todo lo que podemos hacer en la postescritura no es volver a leer, ¿no? Volver a leer, ¿para qué? Me pregunto yo. O sea, ¿qué es lo que quiero con volver a leer? Porque verdaderamente releer una cosa que ya leímos
sin un objetivo o sin una táctica o un- un- algún, alguna estrategia particular, puede ser realmente un desperdicio de tiempo y a veces puede justamente eso ser lo que desvaloriza el trabajo de la posescritura. Y como vamos a ver más adelante, finalmente cuando entregamos ese trabajo o elevamos ese informe o nos presentamos en ese concurso con nuestros concursos puede ser de consultoría o cualquier tipo de concurso, todo el trabajo que hacemos al finalizar la redacción es un trabajo que, si está bien hecho, va a ser un trabajo invisible. Entonces eso no contribuye con su puesta en valor, justamente. Lo que sí sucede a veces es que no está hecho o que está hecho solamente con los fines de releer a ver si hay una falta de ortografía, cosa que me parece que en la actualidad no tiene mucho sentido releer un texto para ver si tiene faltas de ortografía. Por ahí en otro momento, pero en este me parece que es un poco atemporal. Y entonces, bueno, digo, ¿para qué? ¿Qué hacemos, no? Entonces, ¿qué pasa? El primer interrogatorio o la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando llegamos al último párrafo y decidimos que es el punto final? Entonces ahí, bueno, entender que ya la misma redacción del texto que estamos haciendo requiere de nuestra parte siempre requiere un esfuerzo, requiere una dedicación. Muchas veces no, terminar, el punto final es terminé, ¿no? Creo que ahí es donde también está un poco la trampa. Pensar que el punto final es terminar, y tal vez es terminar de acumular, y ahora falta organizar. Vamos a ver que hay distintas formas de construir esa textualidad, pero de cualquier forma, el punto final no es donde terminamos, y por eso es que la posescritura siempre queda relegada en ocasiones a lo que es una revisión estética y formal. Quiero decir, bueno, que no sé si los párrafos están justificados, ver si me quedaron todos los títulos bien, ¿no? Una revisión más estética, que no por ser estética, pero sí se vuelve superficial, y eso también le resta valor. Lo que no tenemos que olvidar es esto que yo les decía en un principio, que es, al final, si hacemos una buena revisión y le dedicamos tiempo, eso nunca se va a notar, ¿sí? En general, el feedback o la retroalimentación que recibimos de trabajos a los que les dedicamos tiempo en su revisión, nunca dicen, ay, qué buena revisión que hiciste cuando lo terminaste, ¿no? En general hablan de la producción en sí, y a mi entender, eh, esa producción implica la revisión del texto, así como implica también la planificación de esa redacción. Son dos aspectos que, bueno, lo de la planificación hoy lo vamos a conversar brevemente, pero es para otro workshop. eh, pero sí tiene un valor importante, principalmente porque si pensamos en esto que decíamos al principio, de bueno, tenemos un montón de cosas, tenemos, no sé, un montón de trabajos o un montón de trabajo, lo cual de cualquier forma tiene muchas implicancias en lo que tiene que ver con nuestra administración del tiempo. Entonces, es entendible que lo que vamos a querer es optimizar el tiempo con el que contamos. Y a veces hacer menos cosas no es optimizar, sino hacerlas de una manera más organizada, más estructurada. Nos permite también tomarnos tal vez algún tiempo cuando necesitemos para resolver esos imprevistos que también siempre pueden suceder. Así que,
como les decía, es un ejercicio que considero una parte fundamental de la escritura, y que además nos da la oportunidad, y eso lo podemos seguramente evidenciar finalizada la revisión, o incluso en el transcurso. Muchas veces nos tomamos un tiempo para hacer esta revisión y nos encontramos con que nos lleva más tiempo del que pensábamos. Y ahí considero que el problema no está directamente relacionado con el tiempo que nos lleva la revisión, sino con el tiempo que pensábamos que nos iba a llevar la revisión. Por supuesto que esta generalidad necesita siempre su adecuación dependiendo de nuestra experiencia como escritoras o escritores, dependiendo de la complejidad del texto que tenemos que abordar. Digo, hay un montón de dependes desde ya, pero si lo pensamos en un sentido más conceptual, le podemos imprimir a la producción que estamos haciendo una mejora sustantiva, porque muchas veces esa otra mirada nos permite hacer una mirada desde la lectora o desde el lector, y no desde quien produce. Y esa perspectiva diferente también nos permite enriquecer el texto. Cualquier posibilidad que tengamos de enriquecer esa producción va a ser a posteriori de la redacción, justamente porque enriquecer implica que ya existe, ¿no? Una riqueza en el texto. Y además porque nos permite justamente lo que les digo de hacer una lectura crítica de lo que estamos produciendo, y pensar desde la perspectiva de el destinatario o la destinataria de nuestro texto. Entonces ahí, bueno, le vamos a poder otorgar este carácter superior, con solidez, a incorporar claridad, a veces en el afán de no dejar cosas afuera, terminamos complejizando la conceptualización, y entonces, por sobre la revisión estructural habitual, incorporar esta forma de mirada. Esta tarea, bueno, permite, tiene amplias posibilidades, y bueno, vamos a ver que además de las herramientas que nos pueden dar los propios procesadores, o sea, tenemos hoy, usamos todos algunos de los procesadores de texto para escribir, y ahí, bueno, tenemos un montón de posibilidades y cosas resueltas, pero verdaderamente la idea de esto es no pensar en que no se nos pasen faltas de ortografía, ya que para eso ya lo pensaron quienes se dedicaron a diseñar los procesadores de texto. De hecho, hasta, si queremos, el mismo texto nos señala cuando lo estamos redactando que existe una falta de ortografía o una propuesta gramatical. Ahí habrá que observarlo con más detenimiento, pero en estos casos, digo, estas son correcciones que podemos ir abordando en la medida en que vamos avanzando en la redacción, ¿sí? Yo me refiero un poco más a una mirada de nuestra producción como como un contenido, ¿no? Una vez que decimos, bueno, hasta acá producimos, hasta acá creamos, entonces ahora lo vamos a optimizar, ahora lo vamos a enriquecer. Y por eso pienso en una mirada global, ¿no? Pienso en, bueno, primero hacer una mirada más superficial, ¿no? La primera mirada puede ser una especie de revisión global, o sea, hacer un recorrido más generalizado de ese texto que tengo, tomar distancia, poder observar la coherencia, la cohesión con perspectiva,
de nuestro texto, si verdaderamente los conectores que estoy usando entre un párrafo y el otro permiten ese seguimiento, esa continuidad, si la lectura se torna trabada, interrumpida, desvinculada, o hay una progresión, ¿no? Si se percibe esa lectura en continuidad. Se imaginan que dentro de las posibilidades que tenemos para hacer este trabajo, lo ideal, o por lo menos acá ya va en el ámbito de mi experiencia, es no comenzar esta tarea una vez hecho el punto final, ¿no? Primero porque me imagino una situación de mente exhausta, finalizada una tarea de producción, lo cual, como les digo, se considera una tarea de amplio desgaste cognitivo producir texto. Pero por otro lado, bueno, necesitamos de esa producción para poder abordar luego esta especie de revisión, ¿no? Entonces, en este análisis global, se puede verificar si lo que planteamos inicialmente quedó bien plasmado en el texto, ¿no? Y como dice una de las autoras con las que estuve revisando para hacer esta presentación, dice, hay que mirar si el texto funciona, ¿no? Se llama Teresa Serafini, y ella habla mucho del funcionamiento del texto, ¿no? En ese sentido, muy propio de cada disciplina o de cada profesión, donde el objetivo del texto está muy relacionado más al el funcionamiento que tiene el texto en quien está, en quien es receptor de ese contenido. Muchas veces el receptor no es una persona, ¿no? A veces en los textos académicos pensamos en un receptor más de ese estilo, en producir para contribuir a la disciplina, para contribuir a la innovación de determinado ámbito, de determinada área. Entonces, pensar, como dices, Serafini, si funciona. Bueno, que la coherencia y la cohesión son dos aspectos muy importantes en cualquier producción textual y que están relacionados con su continuidad, en principio con su continuidad más fragmentada, ¿no? Entre párrafos, esto que yo les decía de los conectores, cuando hago punto y aparte, ¿con qué palabra empiezo? Si esa palabra que estoy usando es una palabra que vengo usando en todos los párrafos, bueno, digo, eso nos permite entender la distribución hacia adentro, la pertinencia de las relaciones que están establecidas entre esos párrafos, entre ellos y con el tema central, ¿no? Si estoy siempre hablando en un mismo contexto, eh, por supuesto que dejando de lado la intencionalidad. Acá lo que estamos evaluando porque desde ya que la intencionalidad no la podemos criticar porque es nuestra, pero lo que estamos evaluando de manera crítica es la efectividad de nuestro texto, entendiendo que funcione a partir del funcionamiento que esperamos que tenga, ¿sí? Y entonces, en ese sentido también pensar la cohesión, ¿no? Como la pertinencia de estas relaciones que están establecidas entre párrafos. Eh, la revisión que es más importante es la que está dirigida a incrementar lo que se llama la legibilidad, ¿no? Y la fluidez de un texto. Este es el problema de la legibilidad, es un problema que se ha trabajado eh, en los estudios de gramática, y también en los estudios pedagógicos. De hecho, el índice de Flesch es uno de ellos que es muy utilizado en textos en Estados Unidos, para medir, les gusta mucho medir todas las producciones en general y más en todo lo que es
el desarrollo pedagógico de los niveles medios principalmente, y este índice se utiliza ahí para medir el nivel de legibilidad de, de los textos, ¿no? Si bien tiene origen en ámbitos periodísticos, es muy utilizado en ese sentido. Y bueno, solamente como ejemplo de cuán interesante es para algunos ámbitos, para algunas áreas, el operacionalizar, ¿no?, la legibilidad, es decir, entender que existe un aspecto muy importante en los textos que está relacionado con, ya no con quien emite, no con la autora o con el autor del texto, sino que hay un aspecto muy importante que tiene que ver con cómo se recibe ese texto. Entonces, ¿qué sucede cuando ese texto es tomado por otra persona y cuán legible puede ser utilizando este tipo de variable, ¿no? Y una de las formas, no es la única forma en la que se mide la legibilidad, pero eh, en esta fórmula, por ejemplo, ellos establecen que P es igual al número medio de palabras que hay por frase, ¿no? Y S equivale al número medio de sílabas cada 100 palabras. Hicieron ese cálculo. Entonces, dicen, bueno, un texto va a ser legible si usa frases breves y palabras con pocas sílabas. Eh, una de las formas de medir, ¿no? Como para entender a dónde se mira cuando se piensa la legibilidad. Entonces, si P y S son valores grandes, la fórmula da lugar a un número pequeño que corresponde a una baja legibilidad, ¿no? Y si P y S son números pequeños, la fórmula entonces ahí da lugar a un número grande y corresponde a una alta legibilidad. Bueno, la prueba le otorga un valor en una escala de puntos, y cuanto más elevado es el resultado, ellos entienden que más fácil es comprender el documento. Y bueno, entonces dicen, bueno, para la mayoría de los documentos el estándar está entre 60 y 70 aproximadamente. Ahora, esto siempre tiene que ser entendido como una forma aplicada en un contexto, ¿verdad? Ese contexto es no solamente espacio-temporal, digo, eso es una cosa que tal vez en este momento la entendemos así, es una cosa que en determinados espacios, en determinados lugares, se entiende así, y por sobre todo, dos aspectos que me parecen fundamentales sobre la legibilidad y sobre la medición de las producciones textuales, son uno, que va a depender de la disciplina en la que estemos inmersas e inmersos. Digo, depende de si estamos dentro del ámbito del diseño, si nuestro objetivo está vinculado a la producción, al aporte significativo de contenidos, depende de quiénes son los receptores de nuestro texto, de nuestro contenido. Digo, hay muchos dependes que están relacionados con distintos aspectos, por lo cual este ejemplo, esta fórmula viene a un poco evidenciar cuál es el interés, ¿no?, de la academia, de los estudios del lenguaje sobre la efectividad de un texto, y no a tratar de ir a medir nuestros textos, porque evidentemente ahí vamos a encontrar un montón de peros y deberíamos siempre tenerlos presentes. Y por otro lado, nunca perder de vista que cuando utilizamos tablas para operacionalizar, que un poco esa tarea de operacionalizar, que tal vez en muchos ámbitos sea muy común y en otros sea muy poco común, lo que busca es trasladar características cualitativas que se puedan observar
en una investigación de cualquier tipo, trasladarlas a factores numéricos, para poder evaluar cuestiones como progreso, para poder evaluar cualquier tipo de eh, eh, mirada cuantitativa, ¿no? Entonces, en el sentido también de mejor o peor, digo, en ese mismo parámetro. Entonces, el traslado es muy común, el traslado de cuestiones conceptuales a números. Y eso lo que busca es un trabajo hacia adentro de las investigaciones y no una aplicación generalizada. Por eso, siempre que entendemos que nos enfrentamos a un estudio en el que observamos que se mide alguna actitud o alguna cualidad y se traslada a números, como más efectividad, es más legible y menos legible, bueno, eso siempre, como decimos con pinzas, siempre entenderlo como una práctica hacia adentro de ese tipo de investigación, y no como si fuera una aplicación más generalizada, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que es la revisión, ¿cómo podemos pensar entonces cómo comenzar, ¿no? Dentro de una revisión, un texto terminado, cómo hacemos, ¿no? Eh, para comenzar la revisión? Como con cualquier empresa, lo primero que hacemos es establecer qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Porque el primer motivo por el cual desperdiciamos tiempo es porque empezamos sin tener muy en claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, digo, primero, controlar que lo que en general, esa mirada que hacemos en general, qué es lo que estamos buscando con eso, ¿no? Ya sabemos que faltas de ortografía no vamos a buscar, o eso lo hacemos al principio, ¿sí? Que las mismas herramientas de búsqueda de faltas de ortografía eh, van haciendo un salto. Si nos vamos deteniendo en la revisión ortográfica para hacer otro tipo de correcciones, ahí es cuando podemos incurrir en repeticiones o perdemos la organización, y eso puede también producir algún desperdicio en los tiempos, eh, y bueno, etcétera. Entonces, digamos, lo que queremos controlar es que la organización de las ideas nos juegue a favor, ¿no? Que el texto sea legible, que la información que se introduce eh, se vaya pudiendo consumir, observar de una en una, digamos, que no estén las ideas mezcladas, y que antes de terminar de conceptualizar determinado aspecto, estemos introduciendo otro, o que los ejemplos se superpongan con la conceptualización. Eso es algo que atenta siempre contra la conceptualización, el uso de los ejemplos. Entendemos en muchos ámbitos a los ejemplos como un reemplazo de la conceptualización, y eso tiene un montón de problemas. Primero, tiene el problema propio del ejemplo, que es que el ejemplo, al igual que la metáfora, implica una cultura común, implica un contexto. Entonces, muchas veces utilizamos ejemplos que pueden llevar a las personas que están leyendo a otras relaciones que no son las que nosotros y nosotras queremos hacer. Entonces, el uso de los ejemplos a veces es conflictivo. Se suele optar por usar los típicos ejemplos, ¿no? Como forma de evadir la responsabilidad del ejemplo. Pero de cualquier forma, el ejemplo siempre tiene ese problema
que es el de a veces remontar a quien recibe el ejemplo, en este caso a nuestras lectoras, nuestros lectores, a veces a situaciones que no son las que queremos hacerlos ir. Por lo tanto, la mejor forma de utilizar ejemplos siempre es conceptualizar primero. El ejemplo no reemplaza un concepto, sino que el ejemplo lo que hace es reforzar ese concepto, ¿sí? Como justamente en ocasiones solemos reemplazar la conceptualización por el ejemplo, vamos perdiendo esa capacidad de conceptualizar, ¿sí? De responder qué es tal cosa eh, eh, con su definición, ¿sí? Y no con un ejemplo o una metáfora o una similitud de cualquier tipo. Entonces, en este sentido, bueno, contribuir a que el texto sea legible, lo que decíamos recién, que la información nueva se introduzca de manera ordenada. Entendamos que a veces trasladamos esa ansiedad por producir, que es legítima, a nuestros textos, y como nuestros textos tienen nuestra personalidad impresa, porque eso es inevitable y espero que se sostenga, porque es lo que enriquece por sobre cualquier tipo de revisión o corrección en cualquier texto. Entonces, a veces en esa ansiedad por introducir la información nueva, eh, nos damos cuenta que se superponen en algún sentido a veces las ideas. Entonces, siempre partir desde los conocimientos, como hacemos en ciencia, ¿no? Partir desde el conocimiento ya común, el conocimiento aceptado, desde la convención que tenemos entre quien escribe y quien va a leer, en todos los sentidos, ¿no? Partir siempre desde un punto común y empezar a construir las ideas nuevas desde ahí. Esto funciona para cualquier tipo de textos. No, o sea, tal vez en un texto científico o en una producción académica se plantea un espacio que puede ser mayor o menor para la redacción de un marco teórico. Y en otras producciones que son más del tipo profesional, no hacemos, ¿no?, una revisión teórica, pero sí tenemos la oportunidad de partir desde un conocimiento común, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer un informe, lo primero que hago es plantear, bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Cuál fue el acuerdo común último que tuvimos? Y a partir de ahí, y utilizando eso como base y también como consenso, empezar a construir la nueva textualidad, las nuevas ideas. Entonces, este traspaso, entender cuando incorporamos nueva información, entender que esté bien claro cuál era el paso previo. A veces está implícito, a veces hay que hacerlo explícito, pero digo, no tiene que ser ambiguo de dónde partimos para esa incorporación, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que pensar en un texto que tiene mucho y que tiene mucho valor, ¿cómo hacemos para simplificarlo sin quitarle valor? Entonces, en ese sentido, la, la síntesis no siempre busca que un contenido pierda valor, sino que todo lo contrario. Eh, Parte de un efecto persuasivo es justamente evidenciar que un contenido determinado es más beneficioso, más claro, más concreto, sin conceptos ambiguos, o porque con la ambigüedad sucede algo complejo, que es que ambigüedad tiene la implicancia de permitir diversas interpretaciones, ¿no? Es justamente un poco
lo que hace a la ambigüedad. Entonces, en esas diversas interpretaciones, un escritor, una escritora que no tiene la certeza sobre lo que está declarando, puede descansar en esa ambigüedad, ¿no? Y que un texto no sea del todo concreto, evitando incurrir en algo que luego no pueda sostener. Ahora, esa ambigüedad, en primer término, entiendo que genera una alta desconfianza en quien esté leyendo, porque se percibe perfectamente como ambigüedad. En ningún momento la producción ambigua pasa desapercibida, ¿sí? Eh, Siempre se entiende como ambigüedad. Ahora, lo que se interprete como producto de esa ambigüedad puede variar. Puede ser, bueno, esta persona no entendió bien el tema, puede ser, bueno, esta persona eh, eh, no sabe escribir bien, puede ser, bueno, esta persona no investigó lo suficiente. Digo, puede ser contraproducente, altamente contraproducente, la ambigüedad en los textos. Puede ser, bueno, esta persona no está segura de lo que está diciendo, puede ser, esta persona oculta cosas, digo, puede ser un montón de cosas. Incluso a veces la ambigüedad eh, eh, se percibe como una conjunción de textos que no son propios. Entonces, tratar de revisar nuestro texto y contribuir a su fluidez y a su sencillez nunca es quitarle valor. Si verdaderamente lo que tenemos para decir, lo que tenemos para contribuir, tiene su valor propio como aporte en conocimiento, como aporte en información, ¿sí? Si nuestra propuesta, el proyecto que nosotros traemos a a una determinada reunión, traemos un proyecto y cuando explicamos el contexto en el cual ese proyecto va a funcionar, se entiende perfectamente y es un contexto, si el contexto es apropiado y nuestra propuesta es beneficiosa, no necesitamos de ningún tipo de ambigüedad porque no existe ningún tipo de información que no estemos dando, ¿sí? O que no conozcamos que eso, como les decía, puede llegar a ser peor. Entonces, en este sentido, eh, podemos pensar cómo trabajar, ¿no? Textualmente. Y específicamente sobre el trabajo sobre las palabras. Yo les traje algunos casos, poquitos, se imaginarán que en la práctica de la revisión textual no es para eso, este encuentro no es para aprender a ser correctoras y correctores de texto, pero sí son cosas que a veces en la lectura las encontramos y nos hacen ruido, como se dice, y nos llama la atención y no sabemos bien por qué. Bueno, existen por supuesto reglas sintácticas y gramaticales que nos pueden ayudar en esos trabajos. A veces insisto en que directamente de tanto leer, quienes tenemos por ahí más incorporada la lectura, encontramos que hay algo raro en ese orden de las palabras y lo corregimos o lo modificamos sin entender bien por qué. Bueno, hay muchísimos, yo traje solo algunos casos, nada más como para que veamos cómo se puede hacer una modificación simple, sencilla y cómo cambia, ¿no? Lo que queremos decir. Imagínense que este tipo de prácticas en un texto extenso llega un momento que producen un cansancio en la lectura, producen una confusión más generalizada en la lectura. Y por otro lado, este tipo de prácticas, cuando las vamos incorporando a la redacción, al principio las iremos corrigiendo y luego las vamos incorporando a la propia redacción. Entonces, la revisión más en la cuestión gramatical se va superando con la práctica de redacción, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las cosas que me parecía interesante observar sobre esto tiene que ver con el orden de las palabras, ¿no?
De nuevo, insisto siempre en esto porque me parece muy importante principalmente cuando observamos metodologías, ¿no? Porque las metodologías tienden a ser, a presentarse tan perfectas que a veces da la sensación de que son como la única alternativa. Y entonces siempre pienso en lo pertinente de aclarar que cualquier metodología es una opción más y que como cualquier herramienta lo que nos permite es tener más opciones y cuantas más opciones tenemos para cualquier empresa que nos propongamos, mejor va a ser nuestra estrategia. Entonces, esta es una de ellas, ¿no? Y el orden de las palabras, la disposición de las palabras, lo que busca un poco es pensar, bueno, de qué manera nos conviene disponer mejor ese orden dentro de la oración y eh, eh, de qué forma se va a entender con mayor referencia lo que estamos queriendo abordar, ¿sí? En particular, es importante para el ejemplo un elemento que es el que se llama especificativo, es, digamos, el que posiciona el sujeto lógico de la frase y dónde lo colocamos, ¿no? Entonces, puede ser que en algunas presentaciones ese cambiar el orden de lo que el sujeto, de lo que explica el sujeto, contribuya o disminuya la ambigüedad, ¿no? Y estos, bueno, acá hay dos ejemplos en los cuales podemos ver que si simplemente modificamos el lugar en el que se encuentra, contribuimos a la claridad de lo que queremos decir en ese texto. Por supuesto que son ejemplos súper simples y tal vez en las producciones textuales que ustedes hacen sea más complejo. Pero sí, a veces podemos pensar que si esa oración hay algo que no se entiende bien, tal vez simplemente podamos cambiar el sujeto lógico de la frase, podemos cambiar, pensémoslo como cambiar algo de lugar, y si con eso contribuye a la claridad en el texto, sin necesidad de conocer tal vez las particularidades gramaticales. Eh, y en estos dos ejemplos se puede evidenciar, ¿no? Cómo esta pequeña modificación contribuye. Otro de los casos, para no ahondar en esta parte de las explicaciones, tiene que ver con los elementos que son correlativos, ¿no? También todo lo que sea orden y modificación de las palabras va a tener que ver con el punto de vista lógico. Entonces, pensar que los elementos que están relacionados, lógicamente, tienen que ir colocados uno al lado del otro, ¿no? Entonces, es particular evitar colocar adverbios e incisos entre sujeto y predicado, entre predicado y complemento del objeto auxiliar y participio. Eh, Principalmente, digo, pensar cómo modificar el orden de las palabras poniendo los elementos que pueden ser los más perturbadores adelante o atrás de las parejas de elementos citadas, ¿no? Principalmente cuando es muy largo el elemento. Entonces, si yo digo el famoso piloto, en las primeras horas de la tarde de ayer regresó a su ciudad, eh, puede ser confuso, puede ser ambiguo, de todos esos elementos, cómo se complementan y cómo se afectan entre ellos. Y fíjense que no hay una sola manera de modificarlo. De hecho, acá en el ejemplo, que están también todos extraídos de algunos de los ejercicios de los textos, uno de los ejemplos dice, en las primeras horas de la tarde de ayer, el famoso piloto regresó a su ciudad, y el otro dice, el famoso piloto regresó a su ciudad en las primeras horas de la tarde de ayer. Y son pequeñas modificaciones que también hacen una modificación más pertinente, ¿no? Y el último de los ejemplos en el sentido de este tipo de modificaciones
se relaciona también con esto, ¿no? Aproximar estos elementos que son correlativos, porque las expresiones que se refieren a dos o más elementos de la frase se ponen adelante. Y luego, si se puede, entonces, para darle, como dice la presentación, darle simetría a la frase y evitar ese tipo de relaciones múltiples, ¿no? Fue a comprar pan, fue a comprar a toda prisa el pan. Entonces, digo, el pan a quién está relacionando, a toda prisa el pan o a toda prisa fue a comprar. Digo, ahí es donde queda, donde se puede evidenciar ese tipo de confusión o de asimetría en los modificadores. Hay diversas formas de cambiarlo, pero es claro que algunas modificaciones, a veces de lugar, que no, por supuesto que no modifiquen el contenido de lo que estamos diciendo, afectan de manera poderosa a la comprensión. Y acá traemos como ejemplo, para poder trabajar, un caso, y un caso casi por el absurdo, no escribimos en nuestros textos sobre ir a comprar el pan, o por ahí sí, o por ahí sí, pero, digo, estos ejemplos lo que buscan es simplificar el ejercicio, la visualización del ejercicio de modificar palabras adentro de la misma oración, sin necesidad de omitir contenidos, ¿no? Cuando decimos de corregir, simplificar, construir un texto más conciso, no nos referimos a eliminar cosas del texto, ¿sí? Que a veces en esa corrección tememos, digamos, sacarle valor, sino que al revés, contribuimos a incorporarle valor, ¿sí? Entonces, sí podemos pensar que a veces hay palabras que podríamos considerar superfluas, ¿no? Palabras que no cumplen, no desempeñan ninguna función, que hasta podrían resultar redundantes o podrían sobre catalogar o sobre calificar algún objeto que estemos describiendo, o incluso contribuir con algún tinte de otro estilo de escritura, ¿no? El estilo de escritura más o poético o de otro tipo de construcción, que no sea este tipo de escritura académico o informativo en el que queremos ahora trabajar, ¿sí? Entonces, digo, cuando hay palabras que permiten, que incorporan conocimientos que ya se saben, esas palabras tendríamos que repensar si lo que aportan es realmente significativo. Como dijimos al principio, un texto es más persuasivo cuanto más sintético es decir, cuanto menos elementos superfluos tiene. Por eso sintético no significa resumido, sino que significa más fluido. Sintético, a veces confundimos sintetizar con resumir, y no son la misma cosa, y algo sintético tiene justamente todo lo que tiene que tener, no le falta nada, por supuesto, en un resumen omitimos cosas, en una síntesis no, pero deberíamos dejar de lado las cosas que podrían considerarse como que afectan a lo que queremos conseguir con ese texto, ¿no? A la fluidez del texto, a la brevedad, desde ya que, digo, esto creo que de más está decir que más no es mejor. Un texto súper largo y redundante es tremendo para quien lo lea. En general, las pautas sobre las extensiones de los textos no deben ser tomadas como parte del objetivo, sino como
si bien por supuesto que es una consigna y que la tenemos que cumplir, sino que nos tiene que dar una idea de la profundidad que le vamos a dar a ese desarrollo, y nunca la cantidad de hojas que tenemos que llenar, ¿sí? En todos los aspectos, porque digo, en un trabajo académico es recurrente pensar en la cantidad de hojas que tengo que llenar, como si ese fuera un objetivo del trabajo, cuando los objetivos deberían estar más vinculados a lo que tengo que poner ahí, y la cantidad de hojas está más relacionada con la forma, no con el fondo. Entonces la cantidad de hojas nos tiene que dar una idea de la profundidad con la que vamos a abordar ese contenido, y nunca de una idea sobre las cosas, las palabras, la cantidad de palabras que vamos a poner, o si tenemos que sacar palabras, o si describo muchísimo algo porque así gano renglones. Es una manera poco persuasiva de describir, ¿sí? Voy a describir en la medida que esa descripción me aporte algo al texto. No vamos ahora a profundizar, porque no es motivo de esta charla, en, digamos, si la consigna está acorde al desarrollo que yo puedo hacer de un texto. Digo, esto es otra discusión, pero sí es real que no debería ser ni un limitante para nuestro desarrollo, ni un incentivo para incluir contenido superfluo. Ese aspecto me parece que es importante. Otra de las cosas que deberíamos revisar, y que también tiene una complejidad, un capítulo aparte, es el de las citas, ¿no? Y esto por ahí sucede más en lo académico, pero también en lo profesional, porque muchas veces en los informes profesionales solemos traer contenidos de otros ámbitos, ya sea de estudios que se hicieron, de auditorías. Yo hago un informe sobre la auditoría que me mandaron y tengo que explicar las referencias sobre eso. Entonces, lo que yo traigo de otro lugar se denomina cita, ¿sí? El ejercicio se le llama citación, y son palabras, frases, fragmentos que se extraen de otro texto. Por lo tanto, es un contenido que no estamos produciendo en ese momento. Hay, como todo un mundo de discusión sobre el asunto de las citas, principalmente ¿por qué? Por su vínculo directo con toda la discusión sobre la copia y el plagio. Principalmente lo que tenemos que hacer cuando revisamos nuestro texto es comprender la función que está cumpliendo esa cita en nuestro contenido, ¿no? Entonces ver que lo que yo estoy citando no sea una repetición, que yo no haya hecho el doble ejercicio de parafrasear, o sea, de decir con mis palabras un contenido y luego transcribir ese contenido en mi texto. Porque en ese caso, lo único que voy a estar haciendo es demostrar que es cierto lo que estoy diciendo. Y verdaderamente quien está en ese momento leyendo nuestro contenido no necesita de esa verificación. De hecho, si le estamos dando una verificación que no pidió, yo dudaría, por algo será, ¿no? O en el mejor de los casos se puede pensar en qué redundante, ¿no? En qué es redundante. Pensar que la cita tiene que tener por supuesto que funciona como respaldo, funciona como argumento, funciona en el sentido de complementación, pero nunca como repetición, porque la redundancia lo que hace es un poco expresar que hay mucho texto innecesario. Y así como nosotras y nosotros
cuando tenemos que escribir, nos planteamos la distribución de nuestros tiempos y de nuestras tareas, como empezamos esta conversación. Bueno, de la misma manera, quien está consumiendo, quien está leyendo nuestro texto, cuando el texto incurre en redundancias, en repeticiones, se hace la misma pregunta, ¿no? O sea, este tiempo que estoy usando en releer, porque está releyendo cosas que repetimos, es tiempo que no estoy usando para otras cosas. Entonces, poner en valor nuestro contenido de todas estas formas también contribuye a un consumo más productivo de quien nos está leyendo. Y eso es altamente persuasivo para nuestros objetivos, para nuestros fines. Que la lectura de lo que le estamos dando a una persona, y más si se trata de una propuesta, de un proyecto, que la lectura sea una lectura concreta, sin ambigüedades, de una continuidad, que sea una lectura, hasta lo podríamos poner en términos de agradable, en el sentido de la lectura, por supuesto, no de su contenido, eso es altamente persuasivo, desde ya. Bueno, sobre esto que decíamos, ¿no? Sobre la cuestión del plagio, hay siempre en todos los ámbitos una alta discusión, tal vez mucho más en el académico, pero yo creo que en todos, eh, principalmente porque el plagio muchas veces está visto como una alternativa, primero sencilla, cosa que no es cierto, y por otro lado, como una alternativa para obtener una ventaja, cosa que tampoco es cierta. Esto que yo les decía de la sintaxis que identifica cada tipo de redacción, primero que con la copia se pierde, ¿no? Es muy evidente en esa construcción textual que tenemos, que es propia, tal vez muy influenciada por nuestros conocimientos, por nuestras intenciones, en esa construcción del texto, el traslado de un texto de manera exactamente con la misma estructura, por más que le cambie una, dos palabras, la estructura es la misma, realmente no contribuye en nada a quien lo use. Eh, y por otro lado, existe también la creencia de que se puede hacer plagio, se puede cometer plagio inintencionalmente. Eso tampoco es verdad. Nosotros no hay forma de que redactemos algo y sea lo mismo que redactó otra persona, por más similitudes que tenga. La textualidad es algo que también está muy vinculado a la personalidad, con lo cual tampoco es cierto. Eh, digamos, el uso de esto muchas veces puede estar relacionado con una revisión o con una construcción de texto desordenada, donde traemos contenidos que queremos citar de manera académica, y no, finalmente no los dispusimos como la normativa que tengamos que usar nos dice, y pueden quedar ahí, pasar como texto propio. Si hacemos una revisión textual, eso prácticamente no va a suceder, porque en la redacción nos damos cuenta que no es propia. De cualquier forma, ante cualquier traslado de contenidos de otro lugar, siempre lo aconsejable es ir dando ese paso adelantado de referenciar, aunque sea informalmente o de manera desprolija o sin relacionarla con la norma, de dónde viene, y así evitar después tener que buscar además de dónde salió, ¿no? Ese contenido. Entonces, bueno, digamos, no solamente tenerlo presente en el sentido
propiedad intelectual, ¿no? Porque además, el tema de la propiedad intelectual, digo, el plagio a cualquier escritor, escritora inteligente, el plagio no le conviene, nunca le conviene. Eh, o sea, a veces, en general, y la mayoría de las veces, es una cuestión de desorganización o de bueno, puede haber un montón de motivos, por supuesto. Pero me refiero que en este nivel en el que estamos conversando, a veces tiene que ver con una revisión a la que no se le da el tiempo suficiente, eh, lo cual no lo hace menos plagio. Digo, si el contenido no está debidamente citado, se incurre en plagio, y como es tan poco probable hacer plagio sin querer, es que está tan altamente sancionado, ¿no? Entonces, tener presente que los contenidos de otras autoras, de otros autores, traen siempre reflexiones, argumentos que son propios de esos autores, y que si nosotros verdaderamente conocemos en profundidad la, la, el pensamiento de esas autoras y de esos autores, vamos a hacer un uso mucho más adecuado de su conocimiento, citándolo e incorporando nuestro punto de vista en esa cita. Y si lo conocemos poco, corremos el riesgo de estar trayendo una frase descontextualizada y que luego no vamos a poder justificar. Luego no podemos decir de dónde sale ni por qué tiene ese tipo de relaciones, ¿no? O tal vez hasta esa frase, bueno, lo peor que nos puede pasar es que la autora o el autor no tengan las credenciales que necesitamos para nuestro trabajo, y no solo estemos trayendo un texto sin citar, sino que sea un texto que no es pertinente o que no tiene una buena construcción conceptualizadora, ¿no? Así que eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, principalmente entender que a menudo se origina en esto, en la ingenuidad, en una cuestión de desprolijidad, eh, y no en una búsqueda particular, porque insisto, a quienes nos interesa una producción textual que sea persuasiva, que tenga nuestro aporte, que imprima nuestra mirada y que alcance un objetivo principal en el cual queremos convencer a la persona que está leyendo nuestro texto del valor que estamos aportando con él, lo último que vamos a hacer es un copiar y pegar de alguna otra persona, ¿no? En todo caso, ese es otro tipo de escritos de los cuales estamos lejos. Bueno, para ir pensando entonces un poco más en el marco de la presentación, ¿no? Eh, Retornamos a esto que decíamos al principio, ¿no? ¿Cómo puedo yo observar un texto y entender si el marco, si la presentación es adecuada? Pensar si en la relación, en lo que yo estoy aportando con mi texto, en el arte de la página, ¿no? De lo que finalmente resulta, qué es lo que yo estoy trayendo, cuál es la relación del texto con la página en blanco, me parece una buena referencia. Por supuesto que a veces está más regulado, a veces está menos regulado, pero de cualquier forma, cualquier tipo de textos que podamos tener que producir, siempre tienen una estética, y esa estética es importante también al momento de recibir el texto y de tratar de alcanzar un objetivo eh, con ese contenido, ¿no? Entonces pensar, bueno, cuál es el aspecto que tiene el texto, también es algo que nos interesa. Incluso van a ver que pocos textos académicos o profesionales no tienen justificados los párrafos, por ejemplo, porque esa es una búsqueda estética, y que entendemos
que la búsqueda estética es fundamental, eso lo sabemos muy bien en la Facultad de Diseño. La estética es por donde incorporamos estos contenidos y donde empieza a hacer efectiva la persuasión que queremos alcanzar con este desarrollo, ¿no? Entonces, entender en ese sentido el valor que tiene en el contenido, en la presentación, cómo se ve. Y eso con los procesadores de texto es una tarea que tenemos prácticamente facilitada, porque podemos hacer zoom y mirar el contenido, el texto desde lejos y ver cuál es su estética. Otra de las cosas que deberíamos también revisar está relacionada con el título, ¿no? Pensar en un título que también va a estar vinculado con el tipo de trabajo que estemos haciendo, pero a veces es preciso dejar de lado la creatividad en algún tipo de textos, y que nuestro título vaya más hacia el lado de la brevedad, de la síntesis, que sea significativo, eh, y que no esté tampoco demasiado cargado. El título no puede estar en mayúscula, negrita, subrayado, ¿sí? Porque atenta contra la continuidad. Una alternativa puede ser la de ir incorporando un título tentativo en los textos, eh, simplemente para organizar ese contenido que va a estar abajo. Ese título puede ser descriptivo, pensando que le vamos a dar forma una vez que terminemos ese párrafo, que terminemos ese texto, pero entender el título como un organizador, como parte de la estructura del trabajo, y no como un motivador creativo, que tal vez en otro tipo de contenidos, en otro tipo de textos, sí es más común. Bueno, hay una coherencia que está arreglada, que está muy asociada a la forma, y que principalmente en los textos académicos se vincula por lo general a normativas que son establecidas por distintos tipos de manuales. Aquí en la Universidad de Palermo utilizamos la normativa APA, conocida como APA, que tiene su origen en la American Psychological Association, pero que finalmente la terminamos utilizando para distintas disciplinas. Es importante conocer y sostener la normativa una vez que se aplica, ya que es una forma común, un acuerdo común para el uso de esos contenidos. Entonces, si bien muchas veces ya lo tenemos incorporado y lo utilizamos en la propia redacción, es preciso hacer una revisión final, principalmente cuando hay aspectos que no conocemos especialmente, y revisar la normativa o la adaptación que la institución nos provea de esa normativa, ya sea APA, como el Manual de Estilo de Chicago, es otro que se usa mucho, el de la Asociación de Lenguas Modernas, ese también es bastante común, y el de Vancouver es otro de los que también se utiliza, pero digo, hay varios tipos de normativas, y, y bueno, en general, para los aspectos académicos suelen estar regulados, pero es una buena práctica tener establecer algún tipo preciso de formato, que, al igual que estas normativas, tiene una función, y es la de comprender cuál es no solamente la citación, sino la referencia en cada tipo de contenido y en cada tipo de aclaración o incorporación extratextual. Entonces, cuando yo incorpore, por ejemplo, una figura, una tabla de datos, bueno, esa tabla, ¿dónde tiene su referencia? ¿Dónde tiene su origen? Toda la información
metatextual de esa tabla, dónde va, cómo la busco, toda esa regulación debería tener una forma común. Lo que hacemos en la academia es utilizar normativas, pero en el ámbito profesional también se puede definir algún tipo de normativa para estos casos. Yo les decía que tenemos la ventaja de utilizar procesadores de texto para la redacción, y en este caso, desde ya que influye en el proceso de escritura, la escritura con procesador de texto, porque justamente concede una libertad de escritura que en la escritura a mano alzada no se tiene, con lo cual es una escritura bastante más regulada y contenida desde la escritora o el escritor, sabiendo que no se puede avanzar en una reescritura sin modificar lo posterior. Así que en ese sentido ya es una cuestión tal vez un poco más personal, ¿no? Pero en muchos casos se redacta en paralelo distintos, si estructuramos bien el texto a través de unos títulos o subtítulos que nos permiten entender los contenidos, nos suele suceder que vamos desarrollando distintas partes en distintos momentos y en paralelo. El uso del procesador desde ya que no garantiza una calidad de contenido, pero sí facilita estas operaciones de escritura para modificar todo esto que venimos viendo hasta acá, de volver a ver el texto y cambiar las cosas que consideramos, las palabras que repetimos mucho, poder encontrar algún sinónimo y poder editar un texto sin necesidad de reescribir todo el contenido en general, ¿no? El procesador, de cualquier forma, no es una herramienta para utilizar pretextual, es una herramienta que por lo general dificulta el acopio de ideas, ¿sí? Si la utilizamos, primero que las ideas surgen, ¿no?, en cualquier ámbito, en cualquier momento, y es complejo ir a buscar el procesador, el texto que tenemos, para escribir ahí una idea que nos surge, o para modificar algo. En general, utilizamos herramientas para notas. Esas herramientas son de acceso rápido, nos permiten tomar notas incluso por voz, lo cual nos facilita este registro, y luego lo podemos trasladar al texto. O lo que podemos hacer, si tenemos ideas sobre un texto que estamos redactando, es utilizar los comentarios en los textos. Entonces, en los comentarios, ahí vamos incorporando ideas o posibles modificaciones para la instancia en la que hagamos esta revisión, ¿sí? Entonces, el procesador siempre en la búsqueda de la postescritura, de las cuestiones de forma, y no de los motivadores, la preescritura, la escritura anterior, ¿no? En esa búsqueda previa del contenido. ¿Y por qué? Porque hay distintos tipos de redacción de contenido y de estrategia de abordaje, ¿no?, de los textos. Como todas las tipologías, son formas de entender un fenómeno, ¿no? Entonces, de nuevo, para estudiar la forma en la que se redacta, esto ya tiene más origen en el psicoanálisis, se define, bueno, hay una forma de crear el texto que se denominó bottom-up, y que lo que hace es crear el texto por etapas en un método típico de quien lo aborda por primera vez, donde el paso de la preescritura a la redacción final es gradual, y la reorganización de los materiales
puede producirse en un momento inicial, durante la preescritura o en el curso de la redacción. En cambio, en el otro momento, la otra estrategia de creación, se define desde el principio una estructura. Quienes nos identificamos mejor con este formato, lo que hacemos es simultáneamente ofrecer a esa estructura principal, ir incorporándole ideas y tener ya un formato de desarrollo, lo cual permite también ir haciendo la revisión de manera gradual. Si bien la revisión global se hace una vez finalizado todo el texto, todo el contenido, implica menos cantidad de revisiones, porque no exige reorganización de importancia, como dice la autora, sino que el texto ya tiene un formato estructurado previo en el cual, a partir de esa especie de subtítulos y pequeños párrafos, a veces dependiendo de lo que sea, pero en una tesis, por ejemplo, pensamos primero la estructura, pensamos primero el índice, la estructura de contenidos más generalizada que va a soportar luego ese desarrollo. Entonces, la revisión no es tanto estructural, sino que es una revisión tal vez gramatical o en alguna medida de la cuestión global o de una cuestión estética, ¿no? Más relacionada a eso. Pero por supuesto, la mayoría de los textos utilizan de forma mixta las dos modalidades, más inclinado hacia un lado o hacia el otro, va a estar dependiendo de la experiencia en el sentido amplio de la palabra, digo, de la cantidad de textos que hayamos escrito y de cómo nos haya ido con ese formato de redacción. Va a estar entonces relacionado con esos aspectos. Pensar entonces estos dos tipos y que, digamos, no solamente que existen, sino cómo se pueden complementar y cuál sería pensar la estrategia previamente. Bueno, me voy a organizar primero el texto o voy a escribir libremente y luego le voy a ir dando forma. Desde ya depende de el tipo de texto que querramos realizar en relación, en articulación con las características propias, con las aptitudes que tengamos en la escritura, y por supuesto que nuestra forma de hacer, aplica esto y aplica todo, nuestra forma de hacer siempre está abierta a cambios, inevitables algunos y de decisión propia otros. Entonces, también hacerlo con esa flexibilidad. Bueno, para ir cerrando, entender entonces a la redacción como un proceso que está facilitado por el procesador de textos, que nos permite una libertad, aprovechemos esa libertad del procesador de textos, no solamente nos facilita corregir las faltas ortográficas, sino que el procesador de textos nos da la libertad de modificar contenidos, de mover contenidos de lugar, de reducir ambigüedad, de simplificar la redundancia, tratar de evitar la redundancia. Entonces aprovechemos la ventaja que el procesador de textos nos da para incorporar una buena revisión estética, cómo se ve nuestro trabajo, también funcional, ¿no? Esto que decíamos al principio, cómo funciona el texto, si estoy logrando lo que quiero con este contenido que estoy presentando. Por supuesto que gramatical y sintáctica desde ya, porque eso, como vimos más adelante, tiene su sentido práctico, funcional, persuasivo. Entonces, entenderlo, digamos, en ese sentido. La redacción, bueno, a veces nos sucede esto, ¿no? De producir textos redundantes, de volver
de repetir cosas, porque entre que lo pensamos, lo anotamos, lo pasamos a ideas, lo volcamos al texto, y más cuando son textos extensos, a veces incurrimos en redundancias o en repeticiones. Eh, entonces, justamente poder aprovechar las ventajas que nos da un procesador, que como desventaja nos puede contribuir a que inicialmente nuestros textos sean demasiado extensos, que se vean demasiado prolijos y con eso entendamos que son claros, ¿sí? Entonces, separar la profundidad, separar la forma del fondo en una producción textual es fundamental porque son cosas diferentes y porque cumplen funciones diferentes, pero complementarias, ¿no? Eh, entonces, bueno, como decía Aristóteles, el tiempo es cuantificable, pero no es cuantificador, ¿no? O sea, el tiempo es el que tenemos, no es mucho, no es poco, es el que tenemos, y tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de cuál es el tiempo que tenemos y usarlo de manera estratégica. eh, y en ese sentido, la organización que hagamos del contenido, digo, no hay una fórmula para su uso, sino que tenemos que proponernos, como decimos en las clases, objetivos desafiantes pero alcanzables, y en esa complejidad de alcanzar un equilibrio entre el desafío y la concreción, va a estar la optimización que hagamos del tiempo, teniendo presente que tenemos otras obligaciones, que tenemos otras obligaciones no solamente de prácticas, sino también intelectuales, y que producir y revisar un texto es un ejercicio de un alto compromiso intelectual. Por eso les digo que va mucho más allá de revisar la ortografía. Em, entonces, bueno, pensar, ¿no? Las implicancias que van a tener, pensar la cuestión estética, el uso de la mirada general, si tenemos que hacer ahí las consignas, ¿no? Siempre presentes, si tenemos que revisar la cantidad de palabras o de caracteres, y hacer estos dos tipos de lecturas, ¿no? Una superficial, en la cual no importa lo que estoy leyendo, lo que estoy mirando es con qué palabra empieza el párrafo, si esa palabra tiene que ver con lo anterior, si estoy usando mucho la misma, cada uno tendremos nuestros puntos débiles. ¿Cuál es la palabra que siempre estamos repitiendo, repitiendo? Bueno, empezar a buscar algún sinónimo que sea pertinente, que funcione. Y como les decía, bueno, sobre el tiempo, organizar en ese sentido el tiempo disponible, y pensar que el tiempo que le vamos a disponer a la revisión tiene que ser un tiempo más o menos similar al tiempo que le vamos a poner a la planificación. Entonces, yo les decía, hoy no vamos a trabajar la organización de la escritura, pero es un espacio que también se encuentra un poco menospreciado a veces, ¿no? Pensamos en, destinamos el 100% del tiempo que tenemos para la redacción a la escritura, al desarrollo, ¿no? A sumar contenido, eh, y probablemente luego nos falte tiempo para ese espacio tan importante de la revisión de la posescritura. Entonces, en algún sentido entender que si queremos optimizar el tiempo, primero tenemos que destinar algo de ese tiempo a la organización de la escritura. Esa organización nos va a permitir abordar la escritura, esa organización, un buen procesador de textos,
un espacio de tiempo determinado, nos va a permitir abordar una buena escritura y luego destinar un tiempo similar a la posescritura. A grandes rasgos, ¿no? Esto siempre adaptándolo a las posibilidades y también a las capacidades, las cosas que a veces nos requieren más tiempo y nos requieren menos tiempo. Pero entender que siempre es conveniente destinarle un espacio previo y un espacio posterior a los contenidos que realmente nos interesan, que nos interesa que funcionen, ¿no? Y desde ya, como en cualquier caso, el tiempo no se cumple cuando ese trabajo tiene que ser remitido, el tiempo se cumple antes, porque surgen siempre imprevistos y los tenemos que resolver. Y si ese imprevisto nos evita hacer una revisión del trabajo, finalmente el trabajo se cae, ¿no? Por completo, no es que el trabajo se va a ver a medias, sino que eso afecta a veces la estética, a veces la repetición, a veces la ambigüedad o la falta de citación de manera adecuada, hacen caer un trabajo que nos llevó mucho tiempo y esfuerzo. Y también entender que tanto la organización previa como la post-escritura son dos etapas, dos momentos de la redacción que no se van a llevar el reconocimiento que tienen, porque lo que hacen es trabajar en pos de un contenido, y que si ese contenido está bien desarrollado y si la organización previa y la posescritura cumplieron la función que esperábamos que cumplan, entonces resultan invisibles y no van a formar parte eh, de la opinión generalizada sobre el contenido. Bueno, para finalizar les dejo entonces las tres autoras sobre las que trabajé para esta presentación. Principalmente los ejemplos son de Laura Aguirre, el contenido sobre sintaxis y gramática de Teresa Serafini, y Silvana Camerlo, bueno, es una especialista en semiótica que tuve el gusto de ser su alumna, así que son los tres textos muy recomendables para quien los quiera en algún momento leer. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Stephanie, no sé si estás por ahí, cómo tengo que hacer. Sí, estoy por acá. Había algunas preguntas en el chat. Ah, bueno. ¿Querés que me vaya al chat, que no lo tenía? Dale, mientras si querés te voy leyendo una pregunta de Aldana, que Bueno. pregunta si se puede usar en un informe varios tipos de fuentes o qué es lo que se recomienda con ello. Ok. En un informe, entiendo un informe profesional. En general las fuentes de información se pueden usar de todos los tipos que querramos. El uso de las fuentes, no las normativas, el uso de las fuentes es un uso estratégico, va a depender depende más de la calidad de la fuente, que sea un informe reconocido, que sea un autor reconocido o una institución que hizo una investigación que sea reconocida, a la diversidad de las fuentes. Si se refiere a las fuentes y no a las normativas. Excelente. Ahí pregunta Wilmer, en la presentación de un texto, aparte de la redacción académica y el informe profesional, ¿qué más la complementa? Bueno, ahí hay que, en cualquier tipo de texto es importante, o sea, un texto es un contenido, es una forma que tenemos de comunicarnos. De hecho, acá estamos usando texto como escrito,
¿no? Pero en realidad texto también es una comunicación oral, también texto es una comunicación multimedial. Entonces, digo, todas las herramientas que entendemos que pueden contribuir a que ese texto sea persuasivo, siempre van a ser bienvenidas. Entonces, revisar la estética del texto es una forma general, un paso más amplio, y luego revisar todas las condiciones de forma y de fondo que entendamos son fundamentales en esa comunicación, en la cual nos reconocemos como emisores, tanto personal como situacionalmente. Digo, soy un estudiante, soy una investigadora, soy un profesional de qué área, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las capacidades que tengo que evidenciar en ese texto? Y reconozco a mi receptor. Entonces, ¿quién es? Es mi jefe, es un cliente, es un concurso de agencias, es un cuerpo docente. Entonces, en esa complejidad es que yo voy a buscar cuáles son las características afuera de estas generales que hoy estamos compartiendo. Perfecto. Andrés también nos consulta. ¿Un trabajo de investigación tiene que ser 100% investigación? ¿O también nosotros como escritores podemos aportar a esa investigación en base de nuestro bagaje, conocimientos o experiencias personales? Sí, hay muchos tipos de trabajos de investigación. Hay algunos que están más enfocados en ese aporte que le puede dar el escritor o la escritora. De hecho, hay trabajos de investigación que tienen un estilo más ensayístico, y hay trabajos de investigación que están más enfocados en lo metodológico, donde ahí el escritor o la escritora no profundiza en ese bagaje que vos muy bien mencionás. Hay distintos tipos, tienen cosas en común los trabajos de investigación, como ser el método científico, como ser la aplicación de cierta normativa que está regulada institucionalmente, como ser la etapa exploratoria bibliográfica, ¿no? Pero después, el diseño de la investigación y los instrumentos dependen mucho de los objetivos de esa investigación, por supuesto de los recursos también. Eh, Así que digo, sí, se puede hacer una investigación que esté más centrada en el bagaje propio, o una que sea más estructurada, más sobre los contenidos. La siguiente pregunta es de Garviras. Nos consulta si tienes alguna herramienta online que nos aconseje sobre este tema o redacción. Sí, en realidad los mismos procesadores de textos tienen herramientas que hacen cosas fantásticas que yo ni siquiera las termino de utilizar, ¿no? Pero hacen cosas como contar, evidenciar la relación de contenido entre párrafos, entendiendo, utilizando, ¿no?, un algoritmo con algunas palabras, y también dándole algún tipo de formato al mismo procesador. Probablemente haya herramientas que incluso van más allá y tratan de influir. De hecho, he visto resultados, ¿no? El uso de esas herramientas, donde indican, por ejemplo, que determinado contenido está desactualizado o cosas así. La verdad que no, eh, mi, mi, mi foco, mi perspectiva sobre la construcción de contenido es opuesta a este tipo de herramientas. Entonces, más que recomendar herramientas que influyen sobre el contenido, yo lo que hago es un poco trabajar de manera más personalizada, tratar de salir del contenido estándar, pensando que todas y todos tenemos un aporte significativo que darle al contenido, a la investigación, y que la estandarización venga
a resolver las cuestiones menores y no las cuestiones de fondo. Entonces ahí, digo, preferiría quedar en lo que puede aportar de conocimiento el mismo procesador de textos. Muy bien. Y por último, tenemos la consulta de Wilmer. ¿Algún consejo para mejorar mi falta de ortografía y organización textual? Leer. La lectura es una incorporación de las reglas ortográficas que es prácticamente infalible. De hecho, la mayoría de quienes escribimos con muy pocas, primero, faltas ortográficas, hay una diversidad y una complejidad tremenda, con lo cual siempre tenemos que estar atentas y atentos a la ortografía. Pero por otro lado, la incorporación de las reglas ortográficas es un proceso inicial que hacemos en alguna etapa temprana de nuestra escolarización, y luego incorporamos la ortografía a veces por asociación, por intuición o por repetición. Y todo eso está en la lectura. Entonces, no la lectura académica, cualquier tipo de lectura. ¿Vieron eso que decimos informalmente de la escribo? Espera que escribo la palabra y te digo si va con C o con S. Bueno, eso es lectura. Eso es lectura mucho más que escritura. Entonces, leer es una forma de incorporar ortografía y gramática.